Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios. En esta hora, Padre, yo te ruego, bendito Dios, que tomes el control de los aires. Toma el control, mi Señor, en este lugar. Toma el control de nuestras vidas, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Vengo atando y ligando y reprendiendo todo espíritu contrario. En el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. En esta hora, bendito Dios, te pido que me des el denuedo de tu palabra. Y te pido, Padre, por favor, que me ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Jesucristo, Espíritu de Dios. Vengo atando y ligando y reprendiendo todo lo negativo y enmudece todo lo negativo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito Dios poderoso. Bueno, yo quiero enseñar en esta hora con respecto al poder que actúa en nosotros. En nosotros actúa un poder sobrenatural, pero ese poder hay que activarlo, porque si no lo activamos, entonces ese poder no se manifiesta. O sea que no nos puede usar Dios si no activamos ese poder. Y yo quiero enseñar esto, y de último voy a decir qué son las cosas que nos detiene, o qué es lo que nos separa de ese poder que Dios quiere darnos, o que el poder que Dios ya nos lo dio, pero necesitamos activarlo. Y voy a orar también en el último para que toda maldición que esté estorbando en el Hijo de Dios que vea esta predicación sea libre y sea sano en el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a empezar en la palabra del Señor, porque es en el poder de la palabra de Dios. Porque si no enseño con la palabra, pueden llamarme hereje. Pero si enseño con la palabra, hay que, mire, el que me juzgue, qué cuentas de entregar. Entonces yo enseño con la palabra y digo lo que es, no lo que no es. Entonces vámonos a Efesios, capítulo 3, versículo 20. A ver qué dice Efesios 3, 20. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, Dios hace las cosas. Pero si yo no tengo activado ese poder que Él me ha dado, Dios no hace nada conmigo, o Dios no hace nada para ayudar yo a otro. Tengo que activar esa fe, tengo que activar ese poder, tengo que activarlo, porque si no lo activo, entonces ¿cómo Dios me puede usar a mí para ayudar a otro? No lo puede hacer. Es como la fe. Muchos sabemos que tenemos que tener fe, pero no sabemos que es un don, y hay que pedírselo al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te da el don de la fe, ya la hiciste, porque Dios nos dio una medida de fe a cada uno, pero la tiene el Espíritu Santo, porque ahí dice que es un don. Si no se lo pedimos y si no lo activamos, no tenemos ese don, porque es un don. Por eso es que a veces no tenemos fe ni para comernos un huevo, mucho menos para comernos una gallina. Ay, no sé, no tengo que comer mañana. Quizás, pero ni siquiera un huevo voy a poder comerme el día de mañana. Qué poca fe. Si tienes fe, no solo te comes un huevo, sino que te comes la gallina también, no solo el huevo. Porque la fe es la fe. Y las misericordias de Dios son hechas nuevas cada mañana. Bendito Dios de la gloria. Entonces vimos que en nosotros hay un poder. Según el poder que actúa en nosotros, vamos a tener lo que necesitamos, o lo que queremos hacer con otro para ayudar a otro. Entonces vamos a irnos a y Dios en
en Jesucristo nos da poder para destruir toda obra de las tinieblas. Tenemos poder en Jesucristo según el poder que actúa en nosotros. Tenemos poder para destruir las obras del enemigo. Pero vamos a ver cómo es que se va a activar ese poder. No es nomás solo decir, yo tengo poder, yo me agarro en esta hora y comienzo en el nombre de Jesús y el diablo se va. El diablo se va en el nombre de Jesucristo. Declaro destruida toda obra del enemigo. Declaro que las hechicerías son cortadas. Declaro que Julano es libre. Cuidado con eso. Si estás mal, te va a pegar una devanada al diablo que no te la andas acabando. Te lo estoy avisando, porque te voy a enseñar primero qué es lo que vas a hacer para activar ese poder. Hay que tener cuidado, porque la iglesia a veces quiere reprender y está más reprendido él por el diablo que él reprendiendo a las obras del diablo. Porque al diablo no lo podemos reprender, porque la palabra dice, yo oigo a muchos que comienzan a reprender al diablo. Al diablo no lo pueden reprender porque la palabra dice que no se puede reprender. Aún ni Miguel Arcángel no lo reprendió. ¿Y quiénes somos nosotros? Pero Dios nos dio autoridad a nosotros para que le pongamos el pie sobre la cabeza a la serpiente, que es el diablo, eso sí. Pero le puedes poner el pie cuando estás bien, pero no lo puedes reprender. Ahí le pones tu pie porque Dios permite que le pongas el pie en la cabeza para que no te haga nada. Pero le quitas el pie y te muerde el carcañar. Te muerde el carcañar. Y después andas bailando cumbia. Y después andas hablando de tu esposo. Después andas hablando de tu esposa. Después andas con otra mujer y tu mujer en tu casa. Después andas coqueteándole a otro hombre y tu esposo trabajando. ¿Por qué? Porque te mordió el carcañar, el diablo, y andas bailando cumbia allá al diablo, a otro hombre, y no sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque ya andas mal. Entonces vamos a ver en la palabra. Entonces nos vamos a Lucas 4:14. Lucas 4:14. Lucas, ¿dónde está Lucas? Lucas 4:14. Bendito es Dios. Bendito es Dios. Él es bueno. Lucas 4:14. Y dice la palabra del Señor así. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Vamos a seguir. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino en el poder del Espíritu Santo. Cuando un hombre está en el poder, anda en el poder del Espíritu Santo, no anda en su poder, sino que en el poder del Espíritu Santo se riega la fama de ese hombre. ¿Por qué? Porque no es que él busque fama, sino que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio de aquel hombre. Y aquel hombre, por donde quiera que lo ven o que lo oyen, hablan del poder en el poder que anda por el Espíritu. Es que hay que aprender, porque si no, ¿cómo entonces? Yo activo el poder. Yo activo, muchos yo los he oído. Yo activo el poder y yo los conozco, son unos sinvergüenzas. Yo activo el poder y comienzan en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo que destruyo las obras del diablo, yo que reprendo a esto, yo que reprendo al otro. Y resulta, después yo conozco a una familia que comenzaron a hacer eso delante de mí. Y me dijeron a mí, usted, me dijeron, nos va a oír a nosotros cómo nosotros peleamos con el enemigo. Cuidado. Y yo les dije, bueno, les dije yo, si ustedes lo dicen, les dije yo, pues ni modo, ¿verdad? Y comenzaron a reprender. Había un altar de hechicería enfrente de la iglesia. Y comenzaron, en el nombre de Jesús, declaramos destruidas las obras de los hechiceros. Declaramos ese lugar que no tiene poder. Declaramos y comenzaron a pelear. A los poquitos días ya no faltaron a un servicio. Después faltaron a otro. Después se pelearon con unos hermanos. Después el hermano prestó dinero y no lo pagó. Y después ya no llegaron a la oración los martes que orábamos y se fueron. Ahora se destruyó el matrimonio de ellos. Se destruyó el matrimonio de su hija. Su otra hija se casó con un mundano y ellos andan perdidos. Cuidado, les voy a enseñar para que no se metan a pelear con el diablo solo por querer, solo por hablar. Porque con la lengua pelamos una piña. Y de lengua, muchos nos comemos un montón de tacos. Pero otra cosa es la verdad en el espíritu. Y por misericordia Dios me ha llevado a pelear a los lugares intermedios. Vete para allá, papá. A pelear a los lugares intermedios con los espíritus inmundos y demonios. Y no es fácil estar peleando con las cosas negativas, porque son unos ataques demasiado duros. Ayer yo hablaba que yo no le tenía miedo a ninguna cosa de hechicería. Hoy me atacaron los hechiceros con unos ataques que no cualquiera los soporta, porque el diablo oyó, pero yo no le tengo miedo, porque Jesús lo venció y yo soy comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario, y la sangre del Cordero de Dios está rociada en mí. Tengo los 7 beneficios de la sangre del Cordero, y me mandó Dios a pelear por los hijos de Dios. Y aquel que me oye, yo estoy dispuesto a pelear por aquella alma que Dios me mande a pelear. Y porque lo he visto con mis propios ojos, hijos de Dios que han estado endemoniados, hechos pedazos. Dios en su gran misericordia me ha usado por misericordia para ayudar a esos hijos de Dios. Pero hay que tener cuidado de meternos a pelear con cosas negativas, porque hay que tener verdaderamente la cobertura de Dios para pelear con lo negativo. Pero si vivimos en un desorden, el diablo nos va a hacer pedazos. Muchos dicen, es que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús no se van los demonios. Se van en el nombre de Jesús cuando tú estás santificado, cuando tú estás purificado, cuando tú estás apartado para Jesucristo. Pero si el Espíritu Santo está desagradado contigo, los demonios no te hacen caso, porque los demonios no se van por ti. Los demonios se van por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo.
Santo, ahí no dice que Jesús volvió en su poder. Él volvió en el Espíritu, volvió en el poder del Espíritu Santo. Fijémonos bien, estoy enseñando, Dios me mandó a enseñar esto por su misericordia. Entonces nos vamos a Juan 14:12. Juan 14:12. Y fíjate bien, hay mucho cristiano que ahí está, dice malas palabras. Yo conozco un montón, mujeres y hermanos, hermanas y hermanos. Conozco que dicen un montón de malas palabras. Van a la iglesia, van a cantar y todo, se van a sentar a la silla y gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando salen de la iglesia son unos perversos, unos perdidos. Y ellos nunca pelean una batalla, nunca. Pero te voy a decir algo: o la vas a pelear ahorita por tu propia voluntad, o la vas a pelear en la tribulación, pero tenés que pelear. Te lo estoy avisando. Allá vas a tener que purificarte, vas a tener que lavar las vestiduras en la sangre del Cordero. Ahorita te vas a pelear con el enemigo, con anestesiado, porque el Espíritu Santo te pone anestesia para que pelees. Pero allá en la tribulación ya no hay más anestesia. Allá con tu puro cuero, allá con nuestro puro cuero tenemos que pelear. Y si no peleamos, ahí nos marca el diablo con el 666 y para abajo. Y nosotros no vamos para abajo, sino que vamos para arriba. Mira, si no me oyes, si no me escuchas, si no pones por obra lo que yo te enseño por medio de las predicaciones, te lamentarás en aquel día. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, porque Dios tiene misericordia de ti. Por eso Dios permite que recibas mis predicaciones para que las veas. No vas a ser salvo por mí, sino por lo que te estoy enseñando, porque es el Espíritu de Dios dándote las instrucciones para que no te maletee el diablo. Bendito Dios de la gloria. Mi alma te alaba. En el nombre de Jesucristo. Juan 14:12. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dijo Jesús. Las obras que yo hago, dijo él, vosotros haréis. Y mayores que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Él está sentado en la gloria, en el trono de Dios. Él está sentado allá. Entonces, Él, en el nombre de Jesucristo, Dios nos permite a realizar obras grandes. Pero si tenemos fe, si creemos a lo que está escrito. Lo vimos aquí. Aún mayores harán vosotros, porque voy al Padre, dijo él. Pero ahora te voy a decir cómo vas a activar este poder en ti. Tienes que pedirle la fe al Espíritu Santo, el don de la fe. Pero te voy a decir cómo lo vas a activar, porque si tenés estos problemas o algunos más, no vas a poder activar ese don. No vas a poder tener ese poder que se debe de manifestar en ti como hijo de Dios. Porque si te das cuenta, nosotros, dice la palabra, que somos
Jesús caminando en la tierra. Ay, hermano, qué blasfemia la que se echó, hermano. Ay, ese hermano, cómo blasfemó diciendo que somos Jesús caminando en la tierra. A ver, alguien que me diga a mí si no es cierto lo que estoy diciendo. La palabra dice que somos el cuerpo de Jesucristo. La palabra dice que somos el cuerpo de Jesucristo. Y en algunas partes de la Biblia dice que somos dioses, dice ahí todavía. Por si no te basta con lo que yo dije. Y Dios mismo le dijo a Moisés. Tú le dijo a Moisés. Mira, le dijo. Tú serás, le dijo, como Dios le dijo para Aarón, le dijo. Y Aarón será tu boca, le dijo. Lo que tú hables, le dijo, Aarón va a hablarlo, le dijo el Señor. Aleluya. Por eso es que no crecemos en lo espiritual, porque somos neófitos en la palabra. No entendemos la voluntad de Dios. No entendemos el propósito de Dios. No hay descubrimiento en la palabra, porque no estudiamos la palabra. Bendito Dios poderoso. Mira, te voy a contar algo. Hace poquito, la semana antepasada, fui a evangelizar, y para gloria y alabanza del Señor, se quedaron dos que ya poquito faltó para convencerlos que aceptaran al Señor, y dos que aceptaron al Señor. Y pasó uno bien endemoniado por donde yo estaba, hablando de la palabra del Señor. ¿Y qué hizo? Se postró, y se venía postrando, y se postraba, se levantaba y se postraba. ¿A qué no la palabra dice que cuando Jesús venía caminando, dice que salió un endemoniado que se mantenía en los sepulcros? Y ese demonio era una legión de demonios que venían en un hombre que era de Galaad, el galadeno. Y cuando vio a Jesús venir, le salió al camino pegando lamidos, pegando gritos, y se postraba ante él. Si tú te metes a buscar a Dios, los demonios se tienen que sujetar, porque van a ver a Jesús en ti. Van a ver a Jesucristo en ti. Por eso dice que reflejemos el rostro de Dios, reflejemos el rostro de Cristo. Entonces te voy a decir cómo vas a activar tú este poder, ese poder que Dios te dio a ti, porque ya te lo dio. Mira, te voy a decir qué cosas te pueden dejar afuera de que se manifieste ese poder en ti que Dios te dio. Algunas cosas. Por ejemplo, la falta de perdón. Si tú no perdonas, si tú estás enemistado con tu pastor, si tú estás enemistado con un hermano, si tú estás enemistado con tu esposo o con tus hijos, con quien sea, y no los perdonas, ya va la primera que te deja fuera de este poder que te estoy diciendo que tú ya lo tienes. Vamos a otra. La falta de oración. Si tú no oras fervientemente, no esperes que se va a activar ese poder en ti. Jesús mismo dijo: velad y orad en todo tiempo. Déjame decirte que yo, por la misericordia de Dios, paso orando todo el día, en que esté en mi trabajo. Yo paso orando todo el día. ¿O que este hermano no trabaja? Mira, te voy a decir cómo vas a orar todo el día tú.
en el hombre interior. Aunque no abras tu boca, pero el hombre interior anda clamando. El hombre interior anda alabando. El hombre interior está orando. El hombre interior está gimiendo. El hombre interior está intercediendo. El hombre interior está rogando. El hombre interior está suplicando. Tiene diálogo con Dios todo el día y a toda hora. Porque así es como le vas a hacer frente al diablo, porque si no, el diablo te va a zarandear. Y yo ando orando todo el día. Y todavía cuando llego a la casa, los que viven conmigo y están aquí conmigo son testigos de lo que digo. Todos los días en la noche, cuando yo vengo al trabajo a las 8 de la noche, hay una hora que me aparto para orarle al Señor todavía. Todos los días. Y esto ya llevo para 10 años de estarlo haciendo. Y se ha levantado Satanás contra mí a tal punto que si yo te dijera lo que a mí me ha ocurrido, te quedas palmado. Pero no me han podido hacer nada al diablo. Porque Dios no se lo ha podido, Dios no se lo ha permitido todavía. Porque hay un plan que Dios tiene conmigo. Y cuando Dios escoge a un hombre para un plan, Dios va a terminar aquella obra que con aquel hombre empezó, la va a terminar. Yo estoy aquí de pie por la misericordia de Dios. No porque yo sea bueno, ni por mi voluntad, ni por mi fuerza, sino por la fuerza y por la voluntad del Espíritu Santo. Porque no es con espada, ni con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios. No nos engañemos nosotros mismos. Vamos a la tercera cosa que te puede dejar afuera. La falta de unidad que te puede dejar afuera de esa gracia que Dios puso en ti, de ese poder que Dios ha puesto en ti. Es necesario activarlo, pero hay que quitar todo lo que te estoy mencionando. Si no tienes unidad con la iglesia donde estás, si no tienes unidad con lo genuino, no vas a activar ese poder. Si tú andas viendo predicadores que no te predican la verdad, que no te llaman al arrepentimiento, que no te dicen nada, que tú quieres ver puro cochinero, andas celebrando fiestas paganas, andas todo perdido, no esperes que vas a tener activado ese poder que Dios te ha dado. Entonces la falta de unidad te deja fuera de ese poder que Dios te ha dado. La falta de sinceridad. Si no eres sincero primero contigo mismo, no puedes ser sincero con aquel pastor donde estás. Si no eres sincero contigo mismo, no puedes ser sincero con aquel pastor que estás. Y si no eres sincero con el pastor que te pastorea, no eres sincero con el pastor de pastores de allá arriba. Oíme lo que te estoy diciendo. Si aquel pastor que te cubre es un sinvergüenza, así eres tú también sinvergüenza. Te lo estoy avisando, te lo estoy diciendo, porque verdad digo, no miento. Entonces, vamos a la quinta cosa que te puede dejar afuera. La falta de ayunos. La falta de ayunos te limitan a que ese poder se active en ti. Te voy a decir por qué. Porque los ayunos te afligen. Los ayunos afligen la carne. Y la carne se debilita. Pero entonces es ahí cuando agarra fuerza el Espíritu. Y cuando agarra fuerza el Espíritu, andas en el Espíritu, andas en el poder del Espíritu.
Pero si no hay unas, andas en el poder de la carne, porque la carne te gobierna. Pero si andas bien ayunado, en el poder del Espíritu vas a andar. Por eso decía Pablo, le pego ganchazos al hígado y lo hago que se humille, lo hago que se haga instrumento, en pocas palabras. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo nos vamos a enfrentar a las cosas negativas. Que Jehová reprenda al diablo y a todo lo que ataca de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios de la gloria. Yo te voy a decir algo. Hay veces que a mí el diablo, anteriormente, cuando yo estaba aprendiendo más a defenderme, te cuento que el diablo me atacaba y me hacía como una paloma. Cuando me hacía para adelante, me hacía para atrás y ya me botaba. Y un día hasta iba caminando con un hermano, y el hermano me vio que hasta me levantó el diablo, me levantó para arriba y por poco me bota. Pero yo no había aprendido cómo pelear esta batalla todavía. Yo no había aprendido bien todavía. Y yo estaba peleando, pero estaba peleando más en la carne que en el espíritu. Por eso el diablo ya me tumbaba. Pero te cuento que me columpiaba para adelante y me venía para atrás. Y yo iba a la casa y oraba al Señor y le decía: Señor, tú me metiste a este pleito contra el enemigo, ¿y por qué me estás dejando? Me está venciendo. Y el Señor me mandaba a que ayunara. El Señor me mandaba a que confesara mi pecado. El Señor me mandaba a que me purificara. El Señor me mandaba a que me santificara. El Señor me mandaba a que me apartara del mal. Y así fue como comencé a pelear, como comencé a gobernar todo lo que me estaba haciendo pedazos. Y te digo que ahora, no te digo que el diablo no me ataca, no te digo que los enemigos no me atacan, porque este tormento no lo puedes evitar fácilmente. A todos nos va a atacar el diablo. Pero una cosa es cuando ya tenés el conocimiento cómo vas a pelear y vas a derrotar a aquello que te está atacando. Bendito Dios de la gloria. Entonces, vimos que los ayunos, ¿verdad? Vamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por las 6. Las 6 cosas que te puede dejar afuera. Cuando tú no vigilas, cuando no eres un buen vigilante. El buen vigilante es aquel que se le llegan las 12 de la noche y aunque no lo esté tomando como vigilia,